Bueno, vamos a acomodarnos, esperamos un ratito. Bueno, no sé si tengo tanto ratito. Creo que ya estamos. Qué privilegio después de unas semanas tan agitadas regresar a nuestro texto en el Evangelio de Mateo. Déjeme compartirle que estoy muy emocionado de afrontar con usted esta sección que ha traído tanto, pero tanto en mi mente con respecto al compromiso de seguir a Cristo. Estudiar esta porción que vamos a abordar ahora, estudiar esta porción, para mí fue algo así como una reafirmación de las convicciones de quién es Cristo y por supuesto del costo, escuche bien, el costo de seguirle. Fue a mi corazón un convencimiento más potente que seguirle es todo lo que hay y por supuesto espero que lo evalúe usted con la sección que, si Dios nos permite, empezaremos a deshilachar el día de hoy. Vaya por favor, si fuera tan amable, para acomodarnos a Mateo capítulo 10. Quisiera que lo tenga abierto, por favor. Y como sabe, estamos en una estructura de pensamiento muy reveladora. Y creo que lo más sano es recordar los puntos claves de la narrativa. Hemos tenido dos domingos o un domingo que hemos dejado el Evangelio de Mateo. Entonces creo que lo más sano, amados hermanos, es recordar los puntos claves de la narrativa. Por ejemplo, quiero que me siga porque esto es muy importante. Necesitamos que todas nuestras mentes estén aquí juntos para aprender del Señor. Todos nosotros somos aprendices y necesitamos estar unánimes en esto. Necesitamos que nuestras mentes estén alineadas a la palabra. Por ejemplo, recordemos algo vital. Desde el verso 5 al verso 42, es decir, todo el capítulo, todo lo que falta del capítulo 10, el Señor está bañando, sumergiendo a los oyentes originales. Es decir, ¿quiénes son los oyentes originales en Mateo 10 del 5 al 42? ¿Quiénes son los oyentes originales? Los discípulos, muy bien, los apóstoles, sus heraldos, esos son los oyentes originales. A ellos, a sus apóstoles, los está sumergiendo, llenando, bañando de instrucciones específicas para cumplir la misión encomendada. Del verso 5 al verso 42, usted va a tener puras instrucciones que les da el Señor Jesús a sus apóstoles, a sus heraldos, para cumplir la misión encomendada. Ahora, es importante preguntarnos algunas cosas para armar bien esto. Por ejemplo, esto es muy sano recordar y quiero ver si estamos alineados todos en esto. Por ejemplo, ¿cuál es la misión? Si Él les va a dar instrucciones del verso 5 al 42, o sea, todo el capítulo 10, todo lo que resta del capítulo 10, para la misión encomendada, la pregunta obvia que tenemos que tener claro en la mente es: ¿cuál es la misión encomendada? ¿Cuál es la misión? Note Mateo 17. Y yendo, predicad diciendo. ¿Qué tenían que decir? El reino de los cielos se ha acercado. Deténgase ahí. Creo que no hay complicación en pensar que la misión encomendada es anunciar ¿sobre qué? Sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. Usted sabe que son términos intercambiables, ¿verdad? O sea, la misión clara en el verso 7 de Mateo 10 es que los apóstoles, los heraldos, tenían que hablar o proclamar el reino de los cielos. Si usted va siguiendo el hilo de pensamiento, es de notar que la pregunta base aquí a continuación, ¿cuál sería? ¿A qué se refiere el reino de los cielos? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere el autor cuando habla del reino de los cielos? Para ello usted tiene tres alternativas. Tres alternativas que aquí tiene que barajar. Y esto es importante,
Porque usted se va a dar cuenta que para pararnos correctamente en Mateo 10, tengo que saber de qué está hablando. ¿Cuál es la misión encomendada? Porque hasta ahora vamos entendiendo las instrucciones para la misión encomendada, pero necesito saber cuál es la misión y a qué se refiere la misión encomendada. Ahora, tiene tres alternativas, como le digo. La primera alternativa, o sea, la primera que podría estar en la mente de los apóstoles, es pensar que la misión es predicar y proclamar sobre el reino de Dios universal. Esa es la primera alternativa. Que Jesús les está diciendo aquí que la misión encomendada es proclamar del reino de Dios universal. El cuestionamiento lógico que seguiría en este tren de ideas es, ¿qué cosa es el reino universal? ¿Qué cosa es? Bueno, el reino universal de Dios se puede definir como la soberanía. O sea, el control absoluto de Dios en todo tiempo desde el cielo sobre toda la creación. Es decir, atención, este concepto nos lleva a entender que ninguna zona, escuche lo que le digo, reino universal, eso es una de las alternativas cuando usted quiere saber cuál es la misión encomendada a los apóstoles. El reino universal es que ninguna zona del universo está exenta del control de Dios. ¿Nos estamos siguiendo? Ninguna zona del universo en este momento está exenta del control de Dios. Por ejemplo, el Salmo 145:13, no tiene que ir ahí, pero sí lo puede apuntar. 145:13 dice, escuche lo que dice el salmista, Salmo 145:13 dice: tu reino, escuche, es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. ¿Lo va notando? Es decir, si usted va a proclamar el reino universal, ¿qué cosa tiene que decir? Que Dios, en toda zona del universo, no está exenta de Dios. Todo lo controla Dios. Todo lo que pasa es Dios. Todo lo que sucede es Dios. Ese es el reino universal. Otro pasaje paralelo para el reino universal es el Salmo 103:19. También lo puede anotar. Salmo 103:19 dice: Jehová, escuche, estableció en los cielos su trono, escuche, y su reino domina sobre todos. Ahí está el concepto de reino universal. Su reino hoy domina sobre ¿cuántos? Sobre todos. Es decir, el reino universal apunta a que el Señor controla todo en este momento. Con ello en mente, podemos decir que el reino de Dios universal es no solo eterno, sino que hoy se extiende a todo. ¿Amén hasta ahí? ¿Amén hasta ahí? Reino universal. Eso puede ser una posibilidad. Déjeme cerrar esto del reino universal con un pasaje que seguramente usted conoce. Está en 1 de Crónicas 29. No tiene que ir ahí, pero David menciona este concepto ampliado del reino universal en 1 de Crónicas 29:11. Dice: tuya eso, note los términos de David, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Verso 12 de 1 de Crónicas 29. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y escuchen, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Está ampliando con claridad lo que es el reino universal. Entonces, el reino de Dios universal está claramente afianzado como el control soberano de Dios en todo el universo hoy. ¿Amén? Perfecto. Esa sería una alternativa cuando en Mateo 10 el Señor le dice: vayan a proclamar el reino de los cielos. Entonces, si usted tiene el reino universal en la mente, usted lo que va a proclamar, si ese es el caso, es que Dios es soberano y domina cada zona que existe en el universo a detalle, si fuera el caso. ¿Está bien?
tiene una segunda alternativa cuando los apóstoles escucharon que vayan a extender el reino o que anuncien el reino de los cielos. La segunda alternativa de lo que se referían los apóstoles, lo que se referirían los apóstoles al hablar de su proclamación, es el reino de Dios. De este reino de Dios puede ser no solo el reino universal, sino también, escuche, el reino mediador. Mediador. ¿Qué es el reino mediador? Es decir, los apóstoles, si fuera el caso, estarían proclamando un reino que debe ser, escuchen y atiendan, gobernado por alguien. O sea, estarían apuntando a la restauración prometida a Israel en el Antiguo Testamento. Si ellos entienden el reino de los cielos, no como un reino universal, usted ya sabe el concepto, sino como el reino mediador, lo que estarían apuntando es que estos hombres tienen que proclamar el reino prometido a Israel en el Antiguo Testamento. Algunos textos de argumentación, Miqueas 4:6, puede anotarlo, Miqueas 4:6 dice, en aquel día, o sea, Miqueas está mirando el futuro, en aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, note aquí, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Termina en Miqueas 4:8. Usted puede ver que en Miqueas se despliega, escuche bien, de manera maravillosa y exacta el reino terrenal que encabezará un mediador. ¿Quién es ese mediador según Miqueas? El Mesías prometido, el cual es el mismo Dios. Ahora, empalme este concepto de reino mediador, que ya más o menos lo tiene. ¿Qué significa reino mediador? Si estuvieran pensando en eso, significa que ellos esperan el gobierno de alguien que va a restaurar al pueblo judío, Israel. Ese alguien es el Mesías. Ahora, con eso en mente, empalme un texto que usted conoce en Hechos capítulo 1, verso 4, es decir, en el prólogo del evangelista Lucas, en el segundo compendio que da, primero da el evangelio de Lucas y después Hechos a la misma persona, a Teófilo, y le explica en el prólogo para qué escribe el libro de los Hechos. Y si usted nota en Hechos 1, 4, mire lo que dice. Y estando juntos, les mandó, o sea, Lucas está contando que Jesús estaba junto con los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan, verso 5 de Hechos 1, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, escuchen la pregunta de los apóstoles. Escuchen la pregunta, Señor, ya Jesús estaba resucitado, ya estaba resucitado. Les había hablado 40 días, ¿de qué tema? ¿De qué tema les había hablado? Del reino. Y terminan diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué tenían en la mente los apóstoles? ¿Reino universal o reino mediador? Ya lo está captando, reino mediador, ahí está. Los apóstoles esperaban la restauración del reino de Israel a través de un mediador, el cual es el Mesías. Y además, para encerrar la idea, como dije anteriormente, según el pasaje anterior que leímos en Miqueas, ese Mesías es Dios mismo aquí en la tierra. Tremendo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya tiene dos posibilidades. Cuando le pregunto en Mateo 10, ¿cuál es el encargo que tienen? ¿Cuál es la misión? Proclamar el reino de los cielos. Perfecto. ¿Y a qué reino se refiere? ¿Reino universal? ¿Reino mediador? Pero acá tiene una tercera opción. Tercera opción. Ya tiene como posibilidad en la proclamación de Mateo 10 que puede ser el reino universal o el reino mediador. ¿Pero qué una posibilidad? El reino de Dios espiritual. El reino de Dios espiritual. Es decir, si los apóstoles tenían esto en mente sobre la misión encomendada en Mateo 10,
sería la proclamación directa que mientras llega el reino de Dios mediador, o sea, el reino milenial terrenal del Mesías en el futuro, por el rechazo de Israel a su rey, la gente puede ser parte anticipada de ese reino por la salvación. En otras palabras, el reino de Dios espiritual puede llamarse también el reino de Dios por la salvación. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con Nicodemo? ¿Se acuerdan ese episodio? En la narrativa de Juan, en el capítulo 3, verso 3. ¿Qué le dice Jesús? Nicodemo, si no naces, ese es el reino espiritual. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué reino está pensando Jesús? Espiritual. Está diciendo el reino espiritual. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Creo que esta posibilidad le es muy familiar. ¿Por qué nos es muy familiar esta posibilidad del reino espiritual? ¿Por qué nos es familiar? Porque nosotros somos gentiles. Estamos después de Hechos 2. Estamos en la era de la iglesia. Entonces, para nosotros, cuando vemos textos como Mateo 10 de frente en nuestra mente, creemos que están hablando del reino espiritual. Por eso que para nosotros es muy familiar. Bueno, entonces, regreso a la pregunta inicial. Note nuevamente Mateo 17. Y yendo, Mateo 17, ahí está la misión. Y yendo, le dice a sus apóstoles, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué reino se refiere el texto en Mateo 7? ¿Al reino universal? ¿Al reino mediador? ¿O al reino espiritual? ¿A, B o C? Respuesta A. Lo hago porque me encanta escucharlos. Me encanta. Escuchen, amados. La respuesta contundente es B. Al reino mediador. Ellos no están en Hechos 2 como usted. Si usted no se ubica bien en Mateo 10, usted va a interpretar mal el texto. Y hay gente que utiliza Mateo 10 justamente para enfatizar el reino espiritual, cuando la misión encomendada a sus discípulos no es el reino espiritual. Ellos no entendían que había un espacio entre la primera venida del Señor y la segunda. Ese espacio no lo entendían. Ellos estaban esperando la instauración del reino milenial, el reino a Israel prometido. Ese es Mateo 10:7. ¿Van bien hasta aquí o están peor? Perfecto. Están peor, dice. Bueno. Estaban listos para cumplir la misión de proclamar el reino de Dios mediador. O sea, ¿cuál era la proclamación de los apóstoles, de Juan, de Pedro? ¿Cuál era la proclamación? Vengan al Señor, pues ya llega la restauración del reino de Israel. ¿Se acuerdan que en Mateo 10 Jesús le dice claramente, no vayan por camino de gentiles, sino que la proclamación, ¿a quién tiene que ser? A los judíos. ¿Se acuerdan? Amados, ¿se acuerdan o dónde han estado? Se tienen que acordar. Entonces es claro que es el reino mediador. Ahora, podemos seguir con algunas preguntas, si ya tiene eso claro. Ya tiene que los apóstoles tenían en la mente el reino mediador. Ahora, ¿cómo puedo entrar al reino de Dios mediador? En otras palabras, ¿cómo debían los discípulos proclamar la entrada a ese reino esperado por Israel? ¿Cómo entraría un judío a ese reino esperado por Israel? ¿Por ser judío? ¿Por nacer en el pueblo judío ya entra, tiene entrada? No, Jesús dijo, ya le había enseñado a sus apóstoles, Mateo 4:17, eso lo vimos hace muchos meses atrás, Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús, imagínense, apenas entró Jesús al ministerio, dijo esto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué reino está pensando Jesús? ¿Qué reino está proclamando? Mediador, muy bien, ya lo está captando. Entonces ya lo tiene. Tenían que decirle a la gente, eso le enseñó Jesús a sus apóstoles, tenían que decirle a la gente que para insertarse en el reino mediador, los judíos tenían que, ¿cuál era la clave? Arrepentirse de sus pecados. Tenían que arrepentirse y además, ¿se acuerdan? Tenían que creer, no se olviden que Jesús estaba presente, el rey estaba presente, tenían que creer en las
credenciales mesiánicas. Por eso note Mateo 18. Sanad enfermos, le dice Jesús a sus apóstoles. Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Van bien hasta acá, hermanos? Esto es tan importante porque si usted no tiene esto en mente, lo que va a hacer es extraer este versículo de limpiad, sanar, echar demonios. ¿Y qué cosa va a decir? ¿Qué cosa va a decir? Bueno, igual que los apóstoles, nosotros hoy día tenemos que echar demonios, tenemos que sanar toda enfermedad. Y dicen locuras como que si no se sana, que si tú no sanas enfermedad o no echas demonios, no eres el Señor. Pero eso no es entender Mateo 10. El piso de Mateo 10 está hablando del reino mediador, la restauración de Israel, terrenal. ¿Y cómo se entraba? Arrepintiéndose. Y como el rey estaba presente, Jesús estaba presente, el Mesías estaba presente, tenías que creer en las credenciales. ¿Qué? Mesiánicas, ya lo tiene, con esa mente. Y es ahí que el Señor les da instrucciones a sus heraldos. ¿Está bien? ¿Recordaron? Amados, ¿recordaron? Ahí atrás, ¿recordaron? Por acá, ¿recordaron? Es vital tenerlo en mente, amados. Usted se está dando cuenta del peso de entender bien la Escritura. Porque si no podemos sacar alguna enseñanza loca tomando versículos y nos ponemos todos a echar demonios. Y eso es lo que se hace. Esto es tan importante. Y es ahí, para seguir el hilo de pensamiento, y es ahí que el Señor les da instrucciones a sus heraldos, los cuales, si los aplicamos bien, o sea, si entendemos bien las instrucciones y si los aplicamos bien, son un capital tan potente para nosotros hoy en nuestro evangelismo. Solo un recuento. ¿Cuántas instrucciones hemos visto hasta el momento, del versículo 5 al versículo 33, que fue el último pasaje que vimos de esta porción? ¿Cuántas instrucciones hemos visto? ¿Se acuerdan cuántas? 13, muchas gracias, gracias. Me anima mucho escuchar que están ahí detrás. 13, muy bien. Lo voy a detallar solamente rápidamente, voy a dar el orden. Primera instrucción, el evangelismo, del verso 5 al 33. Todo esto hemos visto. Note todo lo que ha aprendido, mire todo lo que ha visto. Primera instrucción, el evangelismo es un mandato. Segunda instrucción, la centralidad del mensaje. Tercera instrucción que da Jesús a sus apóstoles y por ende también, si lo entendemos, lo aplicamos para nosotros. El evangelismo no se cobra. Muy bien, ese sí le gustó, ¿verdad? Ese sí se acuerda. Cuarta instrucción, Dios proveerá en la tarea. Muy bien. Quinta instrucción, identifica a los que quieren la verdad. Sexta instrucción, aplica la inteligencia. Séptima instrucción, aplica el reposo. Note todo lo que usted ha aprendido. Octava instrucción, aplica la esperanza. Novena instrucción, aplica la regla. Décima instrucción, Dios va a vindicar a los suyos. Onceava instrucción, Dios es el verdadero objeto de temor. Doceava instrucción, Dios controla absolutamente todo. Y la número 13, instrucción número 13, Dios me aprueba o me niega. Espero que se acuerde cada uno de ellos. Mire todo lo que ha visto desde el verso 5 al verso 33, donde nos hemos quedado la sesión pasada. Espero que se acuerde porque son vibrantes cada uno de ellos. Atiéndame, pues ahora necesito, para seguir avanzando, que con este paquete mencionado de instrucciones se ordene con la estructura que tiene el autor o que nos deja el autor. Por favor, ya tiene, le he dado rápidamente, obviamente, las instrucciones que hemos visto del 5 al 33, pero quiero que se ordene de esta manera para que usted entienda lo que vamos a abordar hoy. Escuche, por favor. Las 5 primeras instrucciones, es decir, que van del versículo 5 al 15, están bajo el paraguas de la necesidad de la instrucción. Quiero repetírselo. Quiero que se ordene. Del versículo 5 al 15 vimos 5 instrucciones, las primeras 5. Y están bajo el paraguas de la necesidad de ser instruidos. La necesidad. Atienda. Los apóstoles tenían las credenciales mesiánicas, ¿verdad que sí? Mire Mateo 10:1, solamente mire como referencia. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, lo primero que hace Jesús al llamar a sus heraldos es darle las credenciales
mesiánicas. Y usted dice, bueno, si los apóstoles ya tienen las credenciales mesiánicas, que se vayan a proclamar de una vez, ¿verdad que sí? O sea, ¿para qué esperan más? Mejor que se vayan a proclamar de una vez, si ya tienen las credenciales mesiánicas. La gente diría, ya están listos para proclamar. ¿Es así? ¿Ya tienen que salir a proclamar porque ya tienen las credenciales mesiánicas? ¿Sí o no? No. Y esto es interesante, es un tremendo principio. Uno diría, pero ¿cómo? Si Pedro, Juan ya está listo con todo el poder para echar demonios, para sanar, ¿por qué no sale a proclamar? Porque Jesús le dice, no es suficiente. Tú necesitas ser instruido, necesitas capacitarte. ¡Qué principio para nosotros, amados! Porque a veces nosotros, para aplicarlo, recibimos el Espíritu Santo porque somos creyentes y todo creyente tiene el Espíritu Santo. ¿Amén? Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Y no, el Espíritu Santo no llega por gotitas, poco a poco. No, tiene todo el Espíritu Santo. Y somos creyentes. Entonces hay creyentes que tienen el Espíritu Santo y dicen, bueno, ya voy a salir a hacer la obra y me voy por allá. Y tú le dices, un momentito. Usted porque tiene el Espíritu Santo, no tiene por qué saber. Primero tiene que, ¿qué? Capacitarse, ser instruido. Note el principio, amados. Note el principio tan fuerte. Bueno, por eso que esas 5 instrucciones, del verso 5 al 15, están bajo el paraguas de la necesidad de ser instruidos. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Ok? ¿Hasta ahí? Perfecto. Ahora, del verso 16 al 25, usted tiene 4 instrucciones más, y esas 4 instrucciones están bajo el paraguas, ya no de la necesidad, sino están bajo el paraguas del... ¿Se acuerda alguien? Gracias. Del rechazo. Muy bien. Note por favor el verso 25 de Mateo 10. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor, si al padre de familia llamaron, ¿cómo le llamaron a Jesús? Imagínense cómo lo llaman a Jesús. Diablo le dicen, Belcebú. ¿Cuánto más lo de su casa? ¡Wow! Jesús le dice a los apóstoles, ustedes van a ser mensajeros de una proclamación que la gente los va a difamar y los va a insultar, porque si a mí me decían diablo, ¿qué le dirían a usted? Recontradiablo, ¿qué cosa le dirían? ¿Me sigue? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Claro, eso es lo que quiere decir Jesús, si al padre de familia, o sea que es él, en esta figura, en esta explicación, llamaron diablo, Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Note eso, Jesús colocó a los suyos en la más honesta escena de repudio por el sistema. Este mundo te va a querer aplastar, te va a colocar una bazuca en la sien si extiendes bien el evangelio de Cristo. Jesús se los dijo. Entonces las 4 instrucciones que han venido del verso 16 al verso 25 están bajo el paraguas del rechazo. Y las siguientes 4 instrucciones para completar nuestras 13 generales están bajo el paraguas, a partir del verso 26 hasta el 33, el paraguas de no teman. Muy bien, se acordó, note el verso 26, la parte A. Así que no los temáis. Verso 28, la parte A. Y no temáis. Verso 31, la parte A. Así que no temáis. ¿Cuál es el punto central de esa sección? Nada de no temáis, no teman. Porque si no, ya les dije, no vamos a hablar aquí. Olé. No teman. Entonces, déjeme darle el resumen, por favor, capte esto porque quiero empalmar bien lo que viene ahora. Capte esto, lo ruego, mi oración es que lo tenga en la mente. Escuche el resumen. Las primeras 5 instrucciones están bajo el paraguas de la necesidad. Las siguientes 4 instrucciones están bajo el paraguas del rechazo. Y las siguientes 4 instrucciones están bajo el paraguas de no teman. Muy bien, ahí tiene las 13 instrucciones, digamos, más ordenadas según su énfasis. ¿Amén hasta ahí? ¿Ya tiene el orden ahí del paquete completo hasta ahora? Perfecto. Ahora el Señor Jesús, escuche, les da a sus apóstoles una instrucción más. Una instrucción muy bien desarrollada. Diría yo, exquisitamente desarrollada. Y de hecho lo hace
por la magnitud de lo que significa esto para la tarea evangelística. Quisiera, si fuera tan amable, de colocar su mirada en Mateo capítulo 10, del verso 34 al 39. Vamos a dar lectura a esta sección del 34 al 39, la cual nos da, escuchen, el principio número o la instrucción número 14. La instrucción número 14 en el orden general, o sea, teniendo claro que esta sola porción presenta, ¿cuántas instrucciones? Una sola instrucción, del verso 34 al verso 39. Demos lectura a esta sensacional porción. Dice la Escritura, note, mire su Biblia, por favor, no penséis. ¿El Señor le está hablando a quién? A sus apóstoles, ¿está bien? A sus heraldos. Miren lo que les dice. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¡Wow! Ya con eso. Tremendo. Verso 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, note verso 37, a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Note lo que le dice Jesús a sus apóstoles. Verso 39 final. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Quiero repetir eso. El que haya su vida, miren lo que le dice Jesús a sus apóstoles, ¿ah? El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cómo cierra esta porción? Ahora, para comenzar a digregar y desarrollar la porción en cuestión en forma correcta, tenemos que tener algo de todas maneras en nuestra mente. Cuando yo leo una porción, cuando usted lee una porción, ¿qué es lo que tiene que tener en mente para no desviarse de la interpretación? Primero tenemos que tener el punto central. Tenemos que tener el punto central para ver hacia dónde va el autor. Con ello en mente, leyendo la sección y mediante la observación de la estructura de pensamiento, nos podemos dar cuenta que esta porción es una honesta y clara instrucción sobre, escuche, sobre el costo. El costo. Escuche lo que le digo. Y usted lo va a entender mientras lo vamos desarrollando. Sobre el costo, el gran costo que los apóstoles tienen que tener en cuenta al extender el evangelio del reino. Jesús es muy honesto, Jesús es muy claro. Hay un costo enorme si usted quiere proclamar el evangelio del reino. Hay un enorme costo. Aquí el Señor coloca el listón, permíteme llamarlo así, el listón de la demanda cristiana en lo más alto y menos asequible. Les dice a los suyos exactamente lo que pueden esperar si aceptan la comisión de mensajeros del rey. Tremenda porción. Les va a decir el Señor lo que van a esperar si realmente quieren ser mensajeros del rey. En otras palabras, el punto de esta instrucción es el costo de ser mensajeros del Dios eterno. En el sentido de lo que significa ser fiel al mensaje, como también en el sentido de lo que es atesorar ese mensaje. Entonces, todo gira en torno al costo de ser mensajeros fieles. Al costo de ser mensajeros fieles. Un autor llamado Barclay lo coloca en perspectiva tomando este pasaje y menciona. Escuchen lo que dice Barclay, me encantó porque lo toma todo esto en perspectiva y le da la esencia. Y me encanta cómo lo dice. Barclay dice, Jesús, hablando de Jesús a sus apóstoles aquí, dice, o Jesús ofrece la guerra. Y en esa guerra
sucederá a menudo que los enemigos de una persona serán los de su propia casa. Fin de la cita. Me encantó esto. Es como que lo pone en una gota. Lo que está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos es: muchachos, esto tiene un costo, y puede ser un costo muy alto, y por eso tienes que evaluar tu corazón. ¿Usted quiere proclamar de verdad? ¿Usted quiere de verdad llamarse cristiano? Tiene que asumir un costo. Tiene que asumir un costo. ¿Y saben qué? Este mensaje es tan importante porque hoy creemos que cristiano es cualquiera. Y le decimos a cualquiera que dice que ha aceptado a Cristo cristiano: aquí está el costo. Y aquí está nuestra evaluación. El Señor Jesús dice: bueno, ¿ustedes quieren proclamar de verdad el Evangelio? Hay un costo que tienen que pagar. Hay un costo por ser mensajeros fieles del Rey. Y esa es la instrucción. El costo de ser mensajeros fieles. Esa es la instrucción. Ahora, con ello en mente, ¿hasta ahí van bien? ¿Va bien? ¿Está en orden? Con ello en mente, por favor, déjeme mostrarle mi propuesta para esta porción del 34 al 39. De Mateo 34, 10, 34 al 39, déjeme mostrarte tres elementos. Tres elementos vitales que me definen lo que cuesta evangelizar, los cuales serán un termómetro para evaluar mi vida como creyente. Repito, de Mateo 10, 34 al 39, quiero mostrarles tres elementos vitales que me definen lo que cuesta evangelizar, los cuales serán un termómetro para evaluar mi vida como creyente. Primer elemento de tres: la corrección del ministerio. La corrección del ministerio. Jesús tiene que corregir algo en el ministerio de los apóstoles aquí. La corrección del ministerio, versos 34 al 36. Segundo elemento de tres: la demanda del discípulo. La demanda del discípulo. Eso está en los versos 37 y 38. Ese es el corazón de la instrucción, versos 37 y 38. La demanda del discípulo. Y el último elemento, el tercer elemento de tres: la esencia del llamado, verso 39. La esencia del llamado, verso 39. Entonces repito, tres elementos vitales que me definen lo que cuesta evangelizar, los cuales serán un termómetro para evaluar mi vida como creyente. Tiene usted la corrección del ministerio, la demanda del discípulo y la esencia del llamado. ¿Amén, hermanos? Amén, perfecto. Empezamos entonces. Primer elemento de tres: la corrección del ministerio. Note el verso 34, por favor, nuevamente. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino ¿qué cosa? Espada. Porque he venido, dice el verso 35, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Verso 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Deténgase ahí. Esto es impactante. Esto es, escuchen bien, cero popular. Esto es impactante. Esto es impactante. Las palabras iniciales de la sección son deliberadamente chocantes. Son deliberadamente chocantes. Quiero que lo observe, por favor, nuevamente. Verso 34a. No penséis que vine a traer paz a la tierra. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿A quién le está hablando? A sus apóstoles. ¿Y qué es lo que tenían en mente que tenían que proclamar? El reino de los cielos. ¿Y eso qué significa? ¿El reino qué? Mediador. ¿Está bien? ¿Están claros? Y Jesús le dice: no penséis que vine a traer paz a la tierra. Los apóstoles, miren el texto, pensaban algo. Nota el texto. No penséis, o sea, los apóstoles pensaban algo. ¿Les parece? Pensaban algo y Jesús le dice: no es así. O sea, les da ¿qué cosa? Una corrección, les corrige. ¿Está bien? Por eso les llamo
la corrección del ministerio. Ellos pensaban algo, pero no es así. Ahora, esta corrección, en palabras del Señor, son tan chocantes que no sé si se da cuenta en el texto, no sé si se da cuenta que Jesús se ve en la necesidad, escuche, de repetirlas a continuación a fin de que los discípulos no pensasen que habían oído mal. Note el verso 34, la parte B. No he venido para traer paz. O sea, se lo dice otra vez. No he venido para traer paz, sino ¿qué cosa? Espada. Es como que cuando dice la primera, no he venido a traer paz, es como que se miraron los apóstoles y hicieron... Perdón, ¿qué? No, te lo repito. No he venido para traer paz, sino espada. Esto es chocante. Por eso que el Señor lo repite. Interesante. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Por qué será chocante para ellos si usted lo dice como si nada, se lo repite, se lo aprende en la escuela dominical, lo dice de memoria, lo tiene en la refrigeradora? ¿Por qué para nosotros no es chocante y para ellos sí? ¿Por qué cree usted? Porque lo están comiendo con mente y nosotros somos gentiles. O sea, es otra cosa, pero para eso están los pastores, para explicarle bien. Necesitamos máxima concentración para entender el golpe fuerte aquí a los apóstoles. Pues como dije, es mente judía. Escuchen, los judíos, específicamente los apóstoles aquí, tenían en su pensamiento que la llegada del reino mesiánico, ¿se acuerdan? Ellos están proclamando el reino mediador, o sea, la restauración de Israel. Ahora, porque el rey está ahí, tienen las credenciales. Ellos tenían en mente que la llegada del reino mesiánico esperado sería como elemento y característica clave. Adivinen qué cosa habría como elemento en la llegada del reino. Paz. Y de pronto Jesús, ¿qué cosa le dice? No he venido a traer paz. ¿Qué? Esto es chocante. Y para que vea el argumento, anote Isaías capítulo 2, verso 4. Isaías va a hablar del reino, la restauración del reino. Y escuchen lo que dice Isaías 2, 4. Y juzgará, solo anótelo, yo se los leo, pero quiero que escuche lo que piensan los apóstoles y los judíos, mente judía, que cuando venga el reino mesiánico, el primer elemento característico es la paz. Y Jesús dice, yo no traigo paz. Isaías 2, 4. Y juzgará entre las naciones. Y reprenderá muchos pueblos. Y escuchen, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. ¿Nota la figura? O sea, van a cambiar la espada por las hoces. O sea, no va a haber conflicto, no va a haber ningún pleito. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No habrá preparación para la guerra. ¿Por qué usted no prepararía a militares en su nación? ¿Por qué no los prepararía? Porque no va a haber guerra, pues. ¿Entiende? Creo que es elemental. O sea, lo que te quiero decir es que Isaías, apuntando al reino de restauración, al reino mesiánico, dice, hay un elemento clave, el reino mesiánico, es que va a haber paz. Paz. Tremendo cuadro del profeta Isaías al referirse al reino mesiánico esperado. ¿Cuál es la característica primaria del reino mesiánico? Respuesta. Paz. ¿Y qué cosa dice Jesús? Uy, Dios mío. Inclusive, escuchen esto, su contemporáneo menor, tomando quizás las palabras de Isaías, menciona, ¿cuál es el contemporáneo de Isaías? Miqueas. Miqueas, su contemporáneo menor, aparentemente toma las palabras de Isaías y en Miqueas 4.3 dice lo siguiente, Miqueas 4.3, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos y martillarán, escuche, sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. No habrá más guerra. Viene el reino y no viene la restauración de Israel por su Mesías y la clave es que va a haber paz. Es la misma idea de Miqueas, es la misma idea de su contemporáneo Isaías. Inclusive parecen las mismas palabras. El reino mesiánico se caracteriza por ser un reino de paz. ¿Va notando el choque? ¿Va notando el choque? Esto es un choque terrible para los apóstoles. Esto es un choque. Pero ahí no queda el pensamiento judío. Observe, no solo sabían y tenían bien anclado en sus mentes que el reino mesiánico sería un reino de paz, sino que también los discípulos
habían establecido en su mente por las escrituras que el reino mesiánico no solamente traería paz, sino majestad y justicia. Anote Isaías 9:7. Isaías 9:7. Y lo dilatado, Isaías dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, hablando del reino restaurado de Israel en el futuro, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7. Es decir, para el judío, exclusivamente a los apóstoles, no solamente el reino mesiánico instaurado por el Mesías tendría que tener como elemento la paz, sino también la majestad y la justicia. Un texto más de esto, Jeremías 23:5. Jeremías 23:5. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Me encanta ese texto. En la tierra. Entonces, vamos captando el impacto del Señor a sus apóstoles, ¿verdad que sí? ¿Lo está captando? ¿O está mareado aquí? ¿Lo estamos captando? Perfecto. Pero hay algo más, que más sí. Los apóstoles también sabían, como todo judío, que el reino venidero del Señor prometido no solo sería un reino de paz, no solo sería un reino de majestad y justicia, sino que en el reino que ellos proclamaban y anunciaban sería un reino donde no va a haber, escuchen, no va a haber sufrimiento. Anote Isaías 25:8. Viendo también el mismo tema, viendo la restauración de Israel en el futuro. 25:8 dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros. ¿Verdad que usted se lo sabe este? ¿Verdad? La gente dice, ¿verdad? En la iglesia, no, toda lágrima Dios me va a enjugar. ¿No dice así? Bueno, primero se lo dice a Israel, muchachos. Y por extensión a los que estamos bajo el nuevo pacto, pero esto es para Israel. Sigo leyendo. Jehová el Señor toda lágrima en todos los rostros y quitará la afrenta, dice el verso 8 del capítulo 25 de Isaías, la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, verso 9, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto es tan significativo. El reino esperado de Israel, todo sería, en el reino esperado todo sería paz, justicia, alegría, gozo. Y viene Jesús, mira a sus apóstoles en Mateo 10 y ¿qué les dice? No he venido para traer paz. ¿Qué? Pero si estamos proclamando la restauración de Israel. Esto es tan significativo. En el contexto específicamente, los apóstoles escuchaban a Jesús decir que la proclamación del mensaje encomendado traerá nula paz, división, conflicto. Los discípulos siguen en shock. Los discípulos están en shock. Atienda, mientras más avanzaban en el discipulado, esto es muy importante aprenderlo porque creo que hay un principio aquí que se desprende para todos los creyentes verdaderos en esta dispensación. Pero mientras más avanzaban en el discipulado, tanto más desconcertantes resultaban las palabras del maestro. Había algo ambivalente en él. Por un lado, ¿qué veían los apóstoles? Sus señales que indicaban una autoridad mesiánica indiscutible. ¿Qué señales veían los apóstoles? ¿Las credenciales? Decían, este es el Mesías, de todas maneras, porque este es el Mesías prometido. Nadie puede obrar así. ¿Se acuerdan lo que le dijo Nicodemo a Jesús cuando lo vio? Rabí, nadie, vengo a ti porque nadie puede hacer las señales que tú haces, ¿verdad? Él reconocía que esas señales no las puede hacer nadie. Nadie. Entonces los discípulos veían señales
autoridad mesiánica indiscutible. Pero por otro lado, las palabras del Señor, tan directas y exactas en esto, parecían atentar contra las expectativas mesiánicas fundadas en la Escritura. Pedro, Juan y todos ellos dirían, uy, creo que el Señor no ha estudiado bien el Antiguo Testamento. Los apóstoles sabían que las Escrituras anunciaban a un Mesías que sería rey y juez, como lo hemos visto. Pero Jesús, en cambio, parecía ser un Mesías siervo y sufriente. ¿Qué está pasando? Era una locura extrema en la mente judía. Pero para nosotros ¿lo tenemos claro o no lo tenemos claro? ¿Por qué lo tenemos claro nosotros? Porque nosotros no estamos en Mateo 10, amados. Nosotros ya llegamos a Hechos capítulo 2 y ya tenemos toda la revelación de la Escritura. Nosotros sabemos que entre la primera venida de Cristo, su muerte y resurrección, su ascensión, Él viene por segunda vez. ¿Amén? Y va a haber hubo un tiempo, y estamos en ese tiempo que le llamamos el tiempo de la iglesia o el tiempo de la gracia, esta dispensación. Hay un tiempo de la primera venida a la segunda, y usted lo sabe ¿por qué? Porque tenemos la bendita palabra de Dios totalmente en los 66 libros, totalmente revelada para nosotros. Pero ellos están en Mateo 10. No entienden que va a haber un tiempo entre la primera venida y segunda venida. Ellos están esperando de una vez Hechos 1, ¿se acuerdan? ¿A qué hora viene la restauración? Ya tenemos al rey acá, tienen las credenciales mesiánicas, tenemos todo. Los judíos se van a arrepentir, eso va a ser, y acá restauramos el reino. No, Jesús les dice, muchachos, ustedes saben que el reino trae paz, ¿no? Pero yo he venido cero paz. Wow. Cuando comprendemos esto, nos damos cuenta de la sinceridad de nuestro Señor, de la honestidad. Para nosotros, como les dije, no es una sorpresa, porque nosotros tenemos toda la revelación. Sabemos que Jesús vino por primera vez para morir y salvar a los suyos, ¿se acuerdan? Juan 3:17. Sabemos que cuando vino, el pueblo de Israel lo rechazó, ¿se acuerdan? A los suyos vino y los suyos, Juan 1:11, no le recibieron. Por supuesto que esto no significa, y eso quiero ser claro, porque no lo hayan recibido la primera vez, eso no significa que se hayan anulado las promesas mesiánicas acerca del juicio, del reino y de la paz que viene en el futuro. Porque algunas personas dicen, bueno, como se anuló, ahora ya no, las promesas a Israel pasan a la iglesia. No. De ninguna manera es así. No significa que porque hayan rechazado la primera vez, las promesas se caen. No, Dios es fiel y Él va a cumplir sus promesas en el futuro con Israel. Solamente que su cumplimiento queda aplazado, ya no en ese momento, tendrá que esperar en su segunda venida. Escuche por favor, la palabra de Dios es firme y siempre se cumplirá. Pero mientras tanto, en la tierra, en ese tiempo, escuchen, habrá espada. No paz, espada. ¿Usted quiere proclamar el evangelio? ¿Usted quiere de verdad colocarse el uniforme de la milicia y decir a viva voz, es cristiano? Escuche, Jesús ha dicho que no va a haber paz en esa proclamación. Lo que va a haber es espada. Esto no lo veían, como dije los apóstoles. Ellos no tenían en mente todavía un tiempo entre su proclamación y la venida de Cristo. ¿Eso sabe cuándo se lo va a explicar el Señor, amados? ¿Sabe cuándo lo vamos a tener aquí en Mateo? ¿Sabe cuándo se lo va a explicar? En Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, el Señor empieza a darle el mapa a los apóstoles, pero en este momento no tenían idea. En Mateo capítulo 13, los apóstoles estaban confundidos, no sabían de ese espacio de tiempo. ¿Usted sabe de ese espacio de tiempo, sí o no? Claro que sí, por ello estamos en la época de la gracia y tenemos que decir a toda persona que se arrepienta que nuestro Señor, nuestro Mesías, vino por primera vez a la tierra, tomó nuestros pecados, tomó los pecados de todos los suyos, y fue a la cruz, y fue clavado, fue golpeado, fue destrozado, pero al tercer día Jesús se levantó y está a la diestra del Padre. Él ascendió al cielo, Él intercede por los suyos, y todo aquel que viene a Él tiene salvación y entrada directa al reino. Amén, hermanos. Eso lo tiene que hacer hoy, porque usted tiene claro lo que ha pasado con todo el mapa bíblico. Ellos no tenían claro.
Ellos no lo tenían claro. Regrese Mateo, por favor. Entonces es claro que para los apóstoles eso es un shock eléctrico. ¿Están bien? ¿Lo captan? ¿Lo captan? Cuando van a este pasaje ya lo entienden, ¿verdad? Usted y yo ya lo podemos entender. Somos aprendices, todos nosotros. Y tenemos que tenerlo claro. Hay un choque eléctrico. Ellos tienen en mente un reino prometido con paz, majestad, justicia y sin dolor. Y el Señor, en una alta muestra de honestidad, les dice, note otra vez el verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino, ¿qué cosa? Espada, ya lo tiene. Es decir, el Señor corrige el pensamiento de los apóstoles. Les dice que abrigar falsas expectativas al extender la verdad del Evangelio para los discípulos era irreal. Irreal. Esperar paz del mundo con ese mensaje era irreal. Por el contrario, los apóstoles deberían esperar, ¿qué cosa? ¿Qué deberían esperar al proclamar el mensaje de Cristo? ¿Qué deberían esperar? Sufrimiento, padecimiento, penalidades. Creo que ese es el pensamiento de Pablo. O sea, Pablo aprendió bien Mateo 10 y tomó ese principio. Y hablando con su hijo espiritual Timoteo, que él era llamado al ministerio, en 2 Timoteo 2:3, solo anótelo. Pablo dice en 2 Timoteo 2:3 lo siguiente a Timoteo. Tú, pues, le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Uno diría, bueno, si tengo mi padre espiritual que me está guiando, ¿qué me va a decir? Bueno, adelante, Dios te va a prosperar en todo, todo lo que hagas saldrá bien. Y Pablo le dice, Timoteo, ven. Yo sé que estás trazando bien la escritura, 2 Timoteo 2:15. Vas a sufrir penalidades. Ponte tu traje de militar correctamente y súfrelas por Cristo. Dicho sea de paso, Timoteo, según la tradición, murió apaleado por extender el mensaje. Una turba lo apaleó y lo mató. Ahora, cuando uno analiza esta frase, regresando a la narrativa de Mateo, note otra vez Mateo 10:34, y usted dice, ¿a qué horas pasamos al 35? Espérese un poco. Cuando usted nota Mateo 10:34, en la narrativa, note la parte A, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Cuando usted nota eso, los apóstoles y los que hasta el momento han leído el Evangelio de Mateo, podemos pensar también que es una declaración, escuchen, contradictoria a lo expuesto por el mismo Jesús. Si usted se acuerda, en Mateo 5:9, cuando vimos las bienaventuranzas, ¿hace cuánto vimos las bienaventuranzas? ¿Qué significa U? Sí, por el año 2021, por ahí lo vimos, ¿eh? De verdad, estoy hablando en serio. Ahí vimos las bienaventuranzas, y escuchen lo que dice, porque le voy a decir, porque creo que no se van a acordar, 2021. Por ejemplo, en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y uno dice, no va a haber paz. Pero bienaventurados los pacificadores. Y uno dice, bueno, está enseñando cosas contrarias. En Mateo 10, en el mismo capítulo 10 que estamos, en el verso 12, usted se acordará, en el verso 12, y al entrar en la casa saludadla, dice el Señor, verso 13, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Pareciera que su enseñanza a los discípulos había sido que Él vino para traer paz. Inclusive, cuando usted describe, encuentra la descripción de uno de los nombres del Mesías venidero en Isaías, se le llama príncipe ¿de qué? De paz. Entonces, parece que hay una contradicción de lo que enseña Jesús con lo que está diciendo aquí en Mateo 10. La pregunta es, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Atienda. Esto es lo que quiere decir. ¿Qué hora es? No, se lo voy a decir. ¿Qué es lo que quiere decir? Atienda. Escuchen, que la paz que trae Jesús no es una paz a cualquier costo. Eso es lo que quiere decir. No es una paz a cualquier costo. Esa paz viene de responder al Evangelio proclamado. Si no se responde al Evangelio, la hostilidad será la reacción natural. Quiero repetir eso. No está hablando aquí Jesús de paz a cualquier costo. Eso no es el mensaje del Evangelio.
Por favor, déjeme aplicarlo. La gente, si usted se dedica a vivir para Cristo y rascar donde pica, este mundo se le va a tirar encima. Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, verso 10, Jesús ya lo había dicho, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Respuesta de ellos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, como diciendo, muchachos, esto no es nuevo. ¿Usted quiere servir a Cristo? ¿Usted de verdad quiere colocarse el uniforme de la milicia del Señor? ¿De verdad quiere hacerlo? ¿De verdad quiere hacerlo? Porque mi consejo es, y será siempre, mejor ten cuidado. Porque si te lo pones, si te pones ese traje, este sistema te va a querer aplanar, destrozar. Lo dijo Jesús. No es paz a todo costo. Es paz si se rinden a lo que Dios dice. Es paz verdadera si vienen al señorío de Cristo. ¿Lo tenemos, amados? ¿Lo tenemos, amados? Esa es la paz de Dios. Esa es la paz del mensaje. Y note cómo sigue el texto. Mateo 10:34, la parte B. No he venido para traer paz, sino, ¿qué cosa? Espada. La palabra espada ahí es la palabra macaira. Y macaira en realidad no es una espada, o sea, no es como el samurái con su espada. No, es una daga, es un cuchillo pequeño, una daga, es un cuchillo corto, una espada corta. Pero ojo, el Señor no está contemplando aquí la violencia, ¿no? No vaya alguien a salir y se comprar una daga, ¿no? No. Tampoco el conflicto militar, no está aplaudiendo el conflicto militar tampoco. Lo que hace el Señor es utilizar una figura de dicción, una metáfora es lo que está haciendo. Está utilizando una metáfora para decir que la palabra espada tiene la idea de, escuchen, división. Tiene la idea de martirio. Tiene la idea aquí o el sentido de causar disensión. Y uno dice, bueno, ¿y cómo sabes eso? ¿Cómo sabes que la palabra aquí, macaira, tiene la idea de causar división, disensión, martirio? ¿Cómo sabes? Bueno, no es tan complicado, por el contexto inmediato. Por el contexto inmediato. Note a continuación. El mensaje, escuche bien. A continuación el Señor explica que por el mensaje encargado por el mismo Jesús la gente se va a dividir y a continuación coloca las relaciones más íntimas para ejemplificar la fuerza de su punto central. ¿Cuál es la fuerza del punto central? ¿Cuál es el punto central, amados? Bla, 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 bla. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es el punto central? El costo. Nunca olvide de eso porque si no, disparamos en la interpretación. Lo que hace es colocar la fuerza en su punto central, es decir, el costo de ser fiel al mensaje. Note cómo habla, verso 35. ¿Por qué he venido? Para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Deténgase ahí. Esto es muy fuerte para la mente judía. Hasta aquí el mensaje encargado por el Señor no traerá paz a cualquier costo. Es más, el sistema te va a llevar contra la pared para aplastarte. Y además muestra Jesús que esta proclamación trae disensión entre la familia. Y esto es muy fuerte. Esto es muy impactante. Las relaciones más íntimas desquebrajadas por el Evangelio es lo que está diciendo. Usted proclama, le dice a los apóstoles. Note, Mateo 10. Usted proclama el reino. Usted lo hace bien. Y para la mente judía, tener a familiares, familia íntima, en pleito, es decir, odiándose, era la parte más alta de la hecatombe para la mente judía. No se podía admitir eso. O sea, para la mente judía es muy fuerte. O sea, por mí, las relaciones íntimas serán desquebrajadas, apóstoles, por proclamar la verdad. ¡Wow! ¡Qué sinceridad del Señor, amados! El Señor Jesús les ofrece una elección. Apóstoles,
Ser fiel al mensaje es estar dispuesto a perderlo todo, inclusive relaciones familiares íntimas. Apóstoles, sé que para la mente judía esto es muy duro, pero si usted de verdad quiere seguir la proclamación, tiene que estar dispuesto a todo, y el costo podría ser perder las relaciones más íntimas de tu familia por Cristo. La palabra, mire ahí el verso 35, disensión es literalmente dividir en dos, eso significa en el griego. Disensión es dividir en dos, y esto nos coloca en una encrucijada. Una persona tiene que escoger a veces entre los lazos más íntimos de la tierra y la lealtad a Jesucristo. Y la lealtad a Jesucristo. Juan Bunyan, el autor del conocido y famoso libro El progreso del peregrino, lo separaron de su familia por el Evangelio. Y él comentó y escribió esto, y escuchen: el separarme de mi mujer y de mis pobres hijos se me hacía en este lugar algo tan desgarrador, como si me arrancaran la carne de los huesos. Y eso no solo porque aprecio en gran manera esas bendiciones, sino también porque me venían a menudo a la mente las muchas dificultades, miserias y necesidades que tendrían que soportar mi pobre familia si me separan de ella. Especialmente mi pobre hijita ciega, que pesaba en mi corazón más que todo lo demás. Oh, la idea, dice Bunyan, de las adversidades que tendría que pasar mi cieguecita me destrozaba el corazón. Pero volviendo en mí, dice Bunyan, pensé que lo tenía que aventurar todo por Dios, aunque fuera como separar la uña de la carne. Oh, al verme en esta condición me comparaba con un hombre que estuviera derribando su casa encima de su esposa e hijos, pero pensé, lo tengo que hacer. Fin de la cita. Regrese a Mateo. El enfoque es que el mensaje fiel, encomendado, le dice el Señor Jesús, les traerá disensión y sufrimiento. Y ustedes tienen que estar dispuestos a todo costo. Ahora observe entre quienes toma el Señor ejemplos de íntima relación, esto también es mente judía, de íntima relación que van a estar en disensión. Note el verso 35b. Al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Deténgase, un autor comenta algo bien interesante y quisiera que me preste atención porque a veces leemos textos y no nos damos cuenta. La mente que pone aquí el autor, que es mente judía, no es para nosotros gentiles, lo leemos después de 2000 años, no entendemos mucho, pero escuche esto, un autor comenta algo bien interesante. Cito, entre las ilustraciones bíblicas de la fe, que en un sentido divide familias, están las siguientes, en las cuales en cada caso, el primer miembro del par es el que se opone a la fe. Fin de la cita. ¿Lo entendió? ¿Lo entendemos todos? O sea, cada vez que hay una comparación en la Biblia de una familia o de alguien contra alguien que está en disensión, siempre el primero mencionado es el que está fuera de la fe. Y el otro es el que le duele. ¿Está bien? Con eso en mente, déjenme leer el verso 35. El verso 35 sería así. A ver qué le parece. Un padre convertido se encontrará con la oposición de su hijo incrédulo. Una madre cristiana con la de su hija inconversa. Una suegra nacida de nuevo será aborrecida por su nuera no regenerada. Así se le diría. Si es así, note las relaciones, porque acá hay dos que usted va a comprender. Ahora lo comprendemos fácilmente, pero hay una tercera que no entendemos bien y quiero aclarar. Note, el hombre, o sea un hijo, que no quiere someterse a la proclamación del Evangelio, se rebela contra su propio padre que quiere al Señor. Usted lo puede palpar, ¿verdad? Usted lo puede palpar. Hay gente que tiene hijos, varones, que se rebelan contra el Evangelio y el padre le duele el corazón. Usted puede palpar ese dolor, ¿verdad que sí? ¿Lo entiende? ¿Lo entendemos? Claro. Eso lo vemos, lo hemos escuchado, es terrible. En el segundo ejemplo, note,
Una hija rebelde, ofendiendo, burlándose y haciendo escarnio de su mamá, la cual ama la verdad del Señor. Eso es sufrimiento grande, ¿verdad que sí? Una madre que tenga a su hija perdida, tomando decisiones terribles. ¿Usted cree que le duele el corazón a esa madre? Claro que sí, ese ejemplo lo entendemos. Pero note el tercero. Este tercero dice, esta relación íntima de familia nos suena a nosotros raro. ¿No? ¿Por qué la nuera y la suegra? ¿Por qué no, por ejemplo, el yerno y el suegro? ¿Por qué la nuera y la suegra? ¿O está profetizando? Esto es profecía. No, es que no lo entendemos porque es hace 2000 años, nadie de nosotros lo puede entender. Lo que pasa es que en ese tiempo el liderazgo judío, obviamente enseñado por Dios, que es el hombre, tenía que llevar a su esposa recién está casado, la llevaba a su casa. Él a ella, no ella a él. Entonces, como la llevaba a ella, era una relación íntima. Es por eso que coloca el ejemplo de la nuera y la suegra, es decir, al hombre que traía muchas veces la casa a su joven esposa y la esposa no quería nada con Cristo, aborrecía a Cristo, ¿cómo se sentiría la mamá del esposo? Mi hijo se ha casado con una pagana, ¿no? Qué dolor, ¿no? Eso es lo que muestra. Eso es lo que muestra. El punto es, ¿cuál es el punto? Es que Jesús corrige el enfoque del ministerio, apóstoles. La proclamación en general no trae paz, sino separación. No esperen que la gente los quiera, ni siquiera los de su propia casa. ¿Cómo puede haber al creyentes hoy, después de 2000 años de esta enseñanza, que se sientan victimizados porque no los quieren en su casa? Escuche, si usted es creyente, es posible que pierda a sus propios padres, hijos, hermanos, esposos, esposas. Note cómo concluye el verso 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Wow! Déjame aplicar. ¿Usted cree que ser de Cristo significará que los de su casa se conviertan necesariamente? ¿Usted cree eso? No, sí, Jorge, porque yo tengo mi promesa. Se rieron muy fuerte por ahí. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es mi promesa, yo me aferro a ello. Bueno, no te quiero romper la piñata, digamos, pero eso es una narrativa. ¿Y cómo lo arreglamos? Bueno, muy sencillo. El verso 32 de Hechos 16 a continuación dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero, y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué significa eso? Que no solamente fueron al carcelero, sino a todos los que estaban en su casa. Si la persona que se convierte no tendría necesidad que otro le predique el evangelio para convertir, entonces no habría puesto eso. No es una promesa, es una narrativa. Tengan cuidado, mis queridos. Rogamos, por supuesto, al Señor para que los nuestros se arrepientan, ¿verdad que sí? Y confiamos en el Señor porque nuestro Dios, su naturaleza es salvar. Y confiamos en eso. Pero el planteamiento de Jesús aquí es que tanto el interés por salvar el alma como el hecho de rendirse al señorío absoluto de Cristo debe ser algo primordial frente a cualquier cosa que pudieran ser los costos relacionales. Esposos, escuchen, esposos o esposas a veces no llegan a Cristo o no se desarrollan bien en Cristo por temor a separarse de sus cónyuges. Tu esposo no es Dios, tu esposa no es Dios. A veces los hijos no llegan debido a la posibilidad de ofender a sus padres y viceversa. No, yo ya no voy a la iglesia porque en mi casa mi papá se molesta, mi mamá. Pero Dios te ha dicho, el Señor, que los puedes perder por el evangelio. Amados, estamos frente al costo. No, quiero ser creyente y
que todo el mundo me quiera, que todo vaya bien y que predico y todo el mundo se convierta y que en mi casa todo sea una maravilla. Escuchen, eso es irreal. Eso es irreal. Al igual que el pensamiento de los apóstoles fue corregido, el nuestro también lo tiene que ser. El nuestro también. Es posible que venir a Cristo te cueste cero paz con los tuyos, pero más bien lo que vas a tener es espada. Espada. 3 elementos vitales que me definen lo que cuesta evangelizar, los cuales serán un termómetro para evaluar mi vida como creyente. La corrección del ministerio, ya lo tenemos. Ahora, la demanda del discípulo. Ya nos pasamos el tiempo, solamente quiero decirte esto. La demanda del discípulo, este elemento, abarca el versículo 37 y 38. Acá usted tiene el corazón de la instrucción. Lo que nos va a mostrar el Señor no encaja, escuchen, con el evangelismo moderno, no encaja con el evangelismo moderno. Y esta porción, el Señor la desarrolla, escuchen, con esto terminamos, la desarrolla un año más tarde, de manera puntillosa en uno de los evangelios. Esta porción, un año más tarde, Jesús la toma y la desarrolla para mostrarnos el despliegue de lo que plantea, cómo es la demanda de servirle, qué cosa es ser un creyente verdadero. Y usted, por supuesto, quiere saber todo ello, ¿verdad? Lo veremos, si Dios permite, si Dios nos da su gracia, el próximo domingo. Oramos.